Buenos días. Yo soy Silvia Rivera, soy psicóloga, psicoanalista, profesora de la Universidad del Rosario desde hace ya más de 10 años, específicamente en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Quisiera dar las gracias a la FECOLSOC por haberme hecho esta amable invitación para participar en este espacio y por el gran apoyo que han dado a mi trabajo durante todos estos años, tanto en la parte de investigación como en la parte pedagógica. eh, en- y que ha hecho posible un trabajo mancomunado para hablar y abrir el espacio para hablar sobre el parto humanizado. Em, Hoy justamente quisiera hablarles sobre este tema, la humanización en la atención materno perinatal. Desde hace más de 9 años he dedicado mi trabajo a este tema, puesto que el grupo de investigación del que hago parte dentro de la Universidad del Rosario, que es el Grupo de Estudios Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y las Profesiones, tiene la vocación de plantear las ciencias humanas como un elemento esencial en la formación de los médicos y de los futuros profesionales de las ciencias de la salud. ¿Por qué creemos que lograr identificar los elementos sociales que hacen parte de la constitución de la salud y la enfermedad es absolutamente fundamental para que podamos crear marcos de trabajo mucho más estructurados para las necesidades particulares de cada comunidad y de cada individuo de acuerdo a su historia propia y a las tradiciones que lo constituyan como sujeto o como comunidad, y también porque las enfermedades, el enfermar, el sanar, creemos que tiene una historia y unos elementos sociales que si no se tienen en cuenta, podemos cometer muchos errores en las estrategias de atención que tenemos para solucionarlos. Entonces, en este camino no solo me ha acompañado mi grupo de investigación dentro de la Universidad del Rosario, sino gente que está un poco como itinerante, como por fuera de este círculo, pero entrando y saliendo dentro de esta interacción de investigación y de pedagogía que hemos podido establecer desde, como les digo, hace más de 8 años. Solo les voy a hablar de 4 personas, pero en realidad somos un ejército de personas que estamos trabajando en pro de este proyecto de pensar sobre la humanización del parto. Entonces, entre estas personas está el doctor José María Solano, médico perinatólogo, la doctora Valeria Calderón, que es abogada y acompañante de parto, la doctora Diana Bernal, que es abogada también y especialista en derecho médico, y la doctora Susana Bueno, una de las pioneras en el trabajo en parto humanizado en Colombia y en Bogotá. Con este grupo particularmente hemos logrado establecer desde hace ya más de un año un proyecto de pedagogía alrededor de la atención humanizada en salud materno-perinatal, actualización en buenas prácticas, que ya llega a su segunda versión e inicia el 13 de octubre y se prolonga por un mes larguito hasta el 28 de noviembre, y es un curso virtual, evidentemente. Ya lo era antes de la pandemia, pero pues acá les voy a explicar un poco algunos de los temas que trabajamos en ese espacio, que es sobre todo una propuesta para que haya una discusión dentro de los profesionales de la salud para pensar nuevas estrategias de lograr mejores espacios de atención para las maternas, sus hijos, hijas y sus allegados. ¿Por qué pensar en humanización? Primero que todo, ¿no estamos acaso trabajando desde hace siglos, bueno, en el caso de la ginecobstetricia, hace años, con humanos? ¿Por qué hablar de humanización? ¿Por qué hablar de rehumanizar la atención materno-perinatal? Lo que hemos encontrado con este grupo es que el nacimiento es más que un episodio orgánico.
marca una transformación en la vida de la mujer, su hijo o hija, y sus allegados. Es un momento crítico, evidentemente orgánico, pero también un momento crítico psicológico, social y espiritual. El momento del parto y los momentos anteriores y posteriores a este son momentos en los que la vida de estas personas se va a transformar. Con la llegada de un nuevo ser al mundo es también una madre que nace, de pronto un padre, de pronto toda una familia, de pronto toda una reconfiguración social que se va a estructurar alrededor de esta nueva presencia. Y resulta que el cuidado de la salud materno-perinatal tiene una historia marcada por el desplazamiento de lo femenino. ¿Mm? Pues es lo que se puede encontrar en gran parte de la investigación histórica sobre el tema. Primero, se da un desplazamiento de la parturienta que pues durante siglos tuvo un papel central incluso de decisión dentro del proceso del parto. Era generalmente ayudada por una partera que era generalmente alguien muy allegado, que la conocía, y entonces en este espacio de intimidad tenía una presencia, una importancia muy fuerte, la parturienta, hoy la llamamos la materna, la paciente, etc. Y la partera tenía obviamente también un papel protagónico, junto con un saber ancestral que venía de generación en generación y que se encarnaba en estas mujeres que estaban generalmente en ese espacio. En el siglo XIX hace aparición la ginecobstetricia dentro de una medicina biológica, una medicina cada vez más tecnificada, que es ejercida principalmente por hombres con técnicas quirúrgicas y farmacéuticas que hasta ahora se comienzan a probar. Y hay que decir que en sus inicios la obstetricia no tuvo un inicio glorioso. En general, los resultados de la obstetricia fueron muy pobres durante sus primeros años de existencia e incluso peores que los resultados que daba la partería, que la partería, digamos, tenía toda una experiencia de siglos asentada. No era un conocimiento científico, entre comillas, como lo conocemos hoy en día, pero sí tenía de científico que pues tenía un trabajo empírico de prueba y error, que donde los aciertos eran heredados de una generación a otra, y así se habían aprendido muchas técnicas que la obstetricia no recapituló. La obstetricia tomó elementos de la medicina del momento sin tener en cuenta y sin apropiarse, sin nutrirse de la partería. Solo hasta el siglo XX, incluso bien avanzado del siglo XX, hasta los años 30, comienzan a verse cifras de disminución de la morbimortalidad, tanto materna como perinenatal, gracias a la influencia de la ginecobstetricia. Y hoy en día, pues afortunadamente, la ginecobstetricia es un área de la medicina, también es una especialidad con conocimientos capaces de disminuir la morbimortalidad en el espacio de la atención materno-perinatal. Entonces, pues digamos que en ese sentido la historia fue positiva ya a partir de los años 30, pero de todas maneras quedaron muchos vestigios de ese nacimiento de la obstetricia que no tuvo en cuenta muchos conocimientos de la partería. Primero que todo, todavía tenemos un reto grandísimo que es la falta de equidad que aún hay en la atención materno-perinatal. Cada día mueren aproximadamente 830 mujeres en el mundo por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, y 99% de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo. Incluso en un país tan desigual como Colombia, las diferencias entre una región y otras regiones, además, entre más apartada y más vulnerable la región, pues hay un aumento de la morbimortalidad materno-perinatal, e incluso al interior de una misma ciudad hay diferencias radicales en la atención que reciben las mujeres con recursos económicos altos y las que no los tienen.
Y el otro reto que tenemos es la recuperación del conocimiento sobre el acompañamiento psicológico, social y espiritual de la maternidad. Conocimiento que tenía la partería y que lo siguen teniendo las parteras tradicionales, que tenemos el gran privilegio todavía en Colombia de tener parteras tradicionales que tienen en cuenta las necesidades psíquicas de las madres, que es muy importante. Ustedes como médicos tienen el gran reto de recibir a una materna, asegurarse de su supervivencia física y la de su hijo, y digamos que los indicadores son positivos en el sentido en que todo el mundo, o bueno, ya tenemos unos porcentajes altísimos de madres e hijos que salen bien de los hospitales. Sin embargo, nosotros los psicólogos sabemos que a largo plazo y a mediano plazo muchas veces esta atención que parece ser muy eficiente físicamente no lo es a nivel psíquico, y somos nosotros quienes recibimos las secuelas de muchas, digamos, muchos desaciertos que hay en este tipo de atención, porque es un momento muy frágil, es un momento en donde las personas muchas veces llegan sin desear ese hijo, con problemas económicos, con problemas de violencia intrafamiliar, y muchas veces, sin quererlo, podemos ayudar a replicar los dolores y los traumas con los que ya llegan estas personas. Entonces, es muy importante que pensemos en cómo hacer nuestros ambientes psíquicamente y socialmente y espiritualmente más amigables. Muchas mujeres ven en el parto una transformación en su vida que tiene que ver con su vida espiritual. De pronto ustedes han tenido la oportunidad de atender población indígena, en donde el parto es uno de los ritos de paso centrales de la vida de la mujer, y donde ciertas prácticas, como por ejemplo el conservar la placenta y el plantarla, son absolutamente indispensables para estas mujeres y sus comunidades. Y el no entender de qué se trata estas prácticas, pues nos inhibe un poco en apoyar estos procesos que para nosotros pueden ser banales, pero para ellas pueden ser un elemento absolutamente fundamental de su salud. ¿Mm? Eh, entonces, para sensibilizarnos un poco en este tema, los invito a que hablemos del miedo y la empatía. Para mí el miedo es un afecto que es contrario a la empatía. ¿Por qué? Porque cuando sentimos miedo sentimos una gran vulnerabilidad, sentimos que nuestra integridad física, social, material, espiritual, eh, puede estar vulnerada por un peligro inminente, y lo que hacemos es protegernos. Generalmente esa protección implica cerrarnos sobre nosotros mismos y sobre lo que creemos más seguro dentro de nuestra constitución como personas, y eso muchas veces nos impide contactarnos con los demás. Lo que sucede es que cuando trabajamos, el miedo es muy frecuente que nos embargue. En los ambientes hospitalarios el miedo es casi omnipresente, y más en épocas de pandemia, cuando además de temer por la vida de nuestros pacientes, estamos atemorizados por nuestra propia vida. Y hay como todos unos reflejos que comienzan a establecerse con respecto a la distancia que debemos poner entre las personas. Y esto, digamos, nos protege a nivel de cierta parte de nuestra salud, pero nos pone vulnerables frente a ciertos elementos de nuestra salud mental y de nuestra capacidad de conectarnos con los pacientes que llegan a los ambientes hospitalarios. Para hablar de esto, les voy a hablar de una observación de campo etnográfica que hice hace algunos años, donde hay una paciente que está en proceso de aborto. La paciente llora y se queja de dolor, además estaba muy angustiada, incluso habiéndose dado
ya el diagnóstico de aborto parecía no entender y no aceptar lo que le estaba sucediendo a ella y a su hijo. Desde que llegamos, es evidente que genera resistencia en la jefe de enfermería y en la obstetra que le estaban atendiendo. La materna pregunta si no pueden hacer nada para salvar al bebé y recibe respuestas simples como no sé, no se puede, etc. De parte de la obstetra y de la enfermera. Al salir, la obstetra y la enfermera, un estudiante de pregrado se acerca y la calma diciéndole que ya le van a dar algo para el dolor. Continúa calmándola y diciéndole que entiende que está sufriendo, que seguramente además del dolor físico está sintiendo también dolor del corazón. La materna seguía preguntando si no había manera de salvar a su bebé. La estudiante le explica que su bebé todavía está en un estado de gestación muy temprano y que viene con el cuello abierto. Se trata de una malformación que es incompatible con la vida. Son cosas de la naturaleza, le dice con una voz suave. Esto parece tranquilizarla y modera un poco el llanto. La estudiante se retira, no sin antes insistir que pronto le pondrán algo para que calme su dolor físico y la materna queda visiblemente más tranquila y se queja menos de dolor. Esta es una observación de campo que hago hace ya algunos años y que me hace pensar en la empatía. Un término que ha trabajado Teresa Weissman, una enfermera investigadora en temas de trabajo y de coordinación de equipos de salud y plantea una teoría muy interesante. Ella se pregunta si la empatía es un rasgo innato o si se puede aprender. Y define la empatía, según Fontana, como un sentir al interior, una proyección no necesariamente voluntaria, es decir, que muchas veces puede ser inconsciente del yo en los sentimientos de los demás. Y esto implica un vínculo psicológico que produce dolor, alegría y muchas otras emociones. Y digamos, estos sentimientos muchas veces son vistos como un punto de fragilidad y de vulnerabilidad. Y muchos profesionales de la salud son educados casi que en el temor a esta vulnerabilidad. Lo que va a plantear Teresa Weissman es que contrario a una vulnerabilidad es una gran ventaja al poder trabajar en el ambiente clínico, porque al poder tener empatía se puede entender mejor el síntoma del paciente, es decir, lo que el paciente refiere sobre su propio sufrimiento. Y entonces, partiendo de Baumart, define la empatía como la capacidad de ver el mundo como otras personas lo ven o de entrar en el marco de referencia del otro. Lo que va a aconsejar Teresa Weissman es que logremos entrar en el marco de referencia de nuestros pacientes para entenderlos mejor y para darles un mejor servicio. Y en ese sentido, Baumart, citado por Teresa Weissman, plantea que la empatía se trata de un intento de dejar de lado la propia percepción de las cosas para pensar la forma en que la otra persona piensa y siente. Un poco la viñeta que les acabo de leer da un buen ejemplo, porque lo que hace esta estudiante de medicina es absolutamente inteligente a nivel emocional. Ella le va a preguntar a la mujer, ¿qué está sintiendo? Y como ve que no logra decirlo, ponerlo en palabras, es la estudiante la que logra poner unas palabras que a la paciente parecen explicarle un poco qué es lo que está sintiendo. La estudiante le dice, tienes dolor en el cuerpo, pero también tienes dolor en el corazón. Y en ese momento ella puede darse cuenta que está viviendo un duelo. Y entonces comienza a pedirle al estudiante que por favor le explique por qué no pueden salvar a su bebé, o pues pide que salven a su bebé. Pero la estudiante le explica con palabras sencillas por qué no lo pueden salvar. Y entonces en ese sentido comienza a calmarse esta mujer y comienza a vivir un proceso de duelo que no necesariamente tiene que reflejarse en unas manifestaciones de dolor físico muy grande, sino que va comenzando a procesar. Fue lo que yo pude observar en ese episodio.
En resumen, para Teresa Weissman, entonces, mm, la empatía es ver el mundo como los otros lo ven. Esta estudiante logra ponerse en los zapatos de esta mujer y darse cuenta que está viviendo un duelo, no juzgar, no estaba juzgando a esta madre, contrario a lo que hacen la enfermera y la obstetra, que en el siguiente apartado del diario de campo, la obstetra le reprocha a la señora que está teniendo unas manifestaciones de dolor exageradas porque ya le han hecho el tacto vaginal y solo tiene 4 centímetros de dilatación y que eso no es una dilatación como para sentir el dolor que ella dice estar sintiendo. Y juzga su dolor y juzga su situación, cosa que la estudiante no hace. Tercero, entender los sentimientos del otro, que ya les expliqué cómo la estudiante logra entender ese proceso de duelo en el que está esta mujer y comunica esa comprensión a partir de la frase, te duele el cuerpo, pero también te duele el corazón. Esto abre la posibilidad de que haya una intervención y cuando termina la cena, en efecto, las palabras de la estudiante logran que esta mujer apacigüe un poco su dolor y se ponga mucho más disponible para recibir una inyección. ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué dejamos de ser empáticos? Como les dije, miedo. Miedo porque el miedo hace que es eso que no podemos controlar de nuestra práctica clínica y que pues genera un cerramiento de nuestras posibilidades y de nuestra imaginación con respecto a cómo conectarnos con nuestros pacientes. Y también pues este miedo es un poco aprendido dentro de un fenómeno general que es el agotamiento del proveedor de salud, que comienza muy temprano en la formación médica de las profesiones de la salud. Y esto está asociado con la pérdida de empatía y la despersonalización. Hay incluso estudios que muestran cómo los estudiantes de medicina y de ciencias de la salud de primer año puntúan altísimo en empatía y a lo largo de la carrera sus puntajes van decreciendo. Es decir, que estamos formando médicos y profesionales de la salud que pierden habilidades de empatía dentro de su formación. Esto es muy preocupante y tenemos que atenderlo. Y no solo porque genera unos resultados malos para nuestros pacientes, también hay estudios que muestran cómo la falta de empatía evita mejores diagnósticos y también porque tiene un efecto en el bienestar del médico, del profesional de la salud. Esto aumenta la frustración, las dificultades para ser autoempáticos y para tener autocuidado. Estos son en general como los temas que hemos tratado de abordar con nuestro equipo de trabajo y a muy grandes rasgos lo que trabajamos dentro del curso del que les hablé al inicio de esta conferencia. Obviamente no está solamente centrado en temas de psicología, sino como les decía, de perinatología, de obstetricia y elementos teóricos del derecho y de la ética que les permitirán tener mejores herramientas para hacer de los ambientes de atención en salud materno-perinatal ambientes mucho más seguros, mucho más tranquilos y mucho más gratificantes para ustedes como profesionales de la salud que merecen toda nuestra admiración y todo nuestro apoyo para que cada día dignifiquen más su trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Los espero en nuestro curso.